El día de hoy vamos a ver el Evangelio de Mateo. Me presento, mi nombre es Alberto Quiroga. Así que te pido que me acompañes a que podamos aprender juntos este Evangelio. Le doy muchas gracias a Dios porque puedo compartir contigo su palabra y también aprenderla así en conjunto contigo. Así que bueno, es muy importante para mí poder estar aquí. Le pido a Dios que nos guíe en todo tiempo, en todo momento, para que podamos compartir su palabra y aprender su palabra, saber cuál es su voluntad y también ponerla por obra, ¿sí? Porque eso es lo más importante. Te recuerdo que Dios ha puesto el querer como el hacer sobre mi vida, sobre mi matrimonio, ¿sí? Para que nosotros podamos compartir junto a mi esposa la palabra, que es lo que nos trae vida. Y Él siempre ha respaldado cada proyecto, y así que le pido que este proyecto lo siga respaldando, este proyecto que estamos iniciando el día de hoy. Así que bueno, te pido que me acompañes. Vamos a tratar de hacer los 28 capítulos del Evangelio de Mateo. Tenemos un poquito de información a modo de introducción. Mateo significa don de Dios. Es el escritor del primer evangelio y está dirigido especialmente a los judíos. Aquí, como lo podemos leer, está dirigido especialmente a los judíos. Por eso el evangelio comienza con la genealogía de Jesucristo y después sigue con el nacimiento de Jesucristo. Es muy importante que Mateo haya escrito la genealogía para que todo aquel que es judío o israelita pueda entender quién es Yeshua y de dónde es su linaje. Así que bueno, es muy importante esto, por eso es especialmente para el pueblo de Dios. Mateo es también llamado Leví y era un cobrador de impuestos, hijo de Alfeo. Esto lo podemos encontrar en Marcos 2:14 y Lucas 5:27. Jesús lo llamó a ser discípulo. Yeshua, que es el nombre hebreo de Jesús, lo llamó a ser discípulo, ¿sí? Esto sale en Mateo 9:9, Marcos 2:14 y Lucas 5:27. Estos son los evangelios. Una de las cosas que hizo Mateo fue ofrecer una fiesta a Yeshua, a Jesucristo, a nuestro Salvador. Recuerda que Yeshua significa salvación. Así que bueno, Él vino a salvar a su pueblo de los pecados. Por eso estamos aquí hoy sentados estudiando su palabra y escuchando su palabra, porque Él nos vino a salvar del error, del pecado, de todo aquello que hacemos en contra de la voluntad de Dios, de la ley de Dios, ¿sí? De la instrucción. A esta fiesta asistieron publicanos y pecadores. Esto sale en Mateo 9:10 al 17. Fue designado apóstol en Mateo 10:3, Marcos 3:18, Lucas 6:15 y Hechos 1:13. Y la tradición, o sea la historia, cuenta que predicó en Etiopía, Persia y Macedonia, y que murió en Mirna, la ciudad de los caníbales, dice acá, donde le cortaron la cabeza con un hacha. Mateo es aquel que escribe este evangelio, ya sabemos algunas cosas. Y otra cosita para agregar es que Mateo lo presenta a Yeshua, por eso dice que está dirigido al pueblo de Israel, este evangelio, como el león de la tribu de Judá. Así que bueno, vamos a ver la grandeza del Rey de Gloria, del Mesías, de Yeshua, de Jesucristo, y vamos a entender que verdaderamente sí, Él es el león de la tribu de Judá. Así que te pido que me acompañes. Acá ya entramos en el Evangelio. Vemos que tiene como título genealogía de Jesucristo y aquí abajo dice nacimiento de Jesucristo. Así que bueno, vamos a comenzar en Mateo 1:1. Dice así: libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Vamos a comparar acá con el Mateo hebreo de Shem Tov, si lo puedes leer, y acá está escrito Yehoshua, ¿sí? Es Yeshua, el nombre del Señor. Así que es para que tengas más o menos una idea del nombre de nuestro Señor. Y como les decía, comienza hablando de la genealogía, ¿sí? Lo que quiere hacer Mateo es hacerle entender al pueblo que verdaderamente Yeshua, Jesucristo, es el Mesías. Entonces comienza
hablando de que Jesucristo es hijo de David. Bien, si no conoces la historia bíblica, te cuento un poco que David es y fue un rey, un adorador, una persona que amaba al Señor Dios con todo su corazón, ¿sí? Así como debemos amarle todos. Bien, ya que estamos aquí, vamos a ver en Primera de Crónicas 17, vamos a ver este pasaje bíblico, ¿sí? El pacto de Dios con David. En resumen, ¿qué quiere decir este capítulo bíblico que vamos a estudiar en algún momento más adelante? Todo este capítulo trata de que Dios hace un pacto con David y le dice que de la descendencia, de su descendencia, habría de nacer uno que se sentaría sobre su trono, en el trono de David, por siempre, y sería el rey de Israel por siempre y para siempre, ¿sí? De eso se trata. Esto fue porque David puso en su corazón, ¿sí?, el querer realizar y hacer una casa para el arca, ¿sí?, para el arca del pacto donde moraba la presencia del Señor. Si puedes leer acá, dice el arca, acá el arca del pacto del Señor. Dios se adelanta después de que David le hace entender esto al profeta que va a hablar con él. Dios se adelanta de alguna manera y le dice, bueno, también yo te tengo como una dádiva, un regalo, y es que de ti vendrá el Mesías, en cierta forma le dice, porque ha de venir un rey que reinará sobre Israel eternamente. Así que bueno, volvamos a Mateo 1. Volvemos a Mateo 1 y vemos que acá sale libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, y después dice hijo de Abraham. En realidad lo que hace Mateo es resaltar que Yeshua es hijo de David porque antes que David fue Abraham, y de Abraham desciende David, de Abraham descienden las 12 tribus, ¿sí? Así que las 12 tribus de Israel. Por lo tanto, lo que hace Mateo en este pasaje es destacar que Yeshua es descendiente de David, sí, que está la promesa sobre la vida de Jesucristo. Así que bueno, eso para que lo aprendamos. Sería muy importante que muchas personas lo pudiesen entender a esto, y más los que son del pueblo de Israel, ¿sí? Los que son de las 12 tribus de Israel, del pueblo judío, en la casa de Judá y la casa de Israel, ¿sí? Así que bueno, Dios bendiga tu vida, porque en esto, y la mía, porque en esto encontramos, ¿sí?, que hay una conexión con el trono de David, ¿sí?, a través de Jesucristo, ¿sí? Creyendo en Jesucristo, nosotros estamos bajo un reinado y bajo una promesa, ¿sí?, que es la que Dios le hizo a David. Bien, después comienza diciendo hijo de Abraham, y en Mateo 1:2 dice Abraham engendró a Isaac. Son muy importantes los nombres bíblicos, porque cada nombre de estos que están plasmados en esta genealogía, cada nombre tiene un propósito, ¿sí? Y muchos de ellos son para resaltar. Isaac es uno, Abraham también. Abraham es Abraham, significa padre de muchos pueblos, padre de naciones, ¿sí? Porque Dios dijo, Abraham, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Así que bueno, pues y vamos a ver más adelante, buscar en la misma Biblia la vida de Abraham, lo que Abraham hizo, cómo creyó Abraham a Dios, y también podemos buscar la vida de Isaac, y también podemos buscar esta información, ¿sí? Así que bueno, puedes buscarlo también en Génesis 17. Dice en Mateo 1:2 Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, ¿sí? Jacob también es muy importante. De Jacob podemos buscar en Génesis 25 del 19 al 34, y Jacob sigue diciendo, engendró a Judá y a sus hermanos, ¿sí? Y acá sus hermanos son 11, y Judá completa el hermano número 12, que estos dos, esto que estoy marcando aquí, estos Judá y sus hermanos forman las 12 tribus de Israel, ¿sí? ¿Por qué conocemos a los judíos?
Bien, conocemos a los judíos porque los judíos descienden de Judá. Y muchos no conocen que hay otros 11 hermanos, ¿sí?, de otras tribus. Así que bueno, que pertenecen también en conjunto con Judá al pueblo de Israel, ¿sí? Al que vence con Dios significa Israel, es Jacob, porque Dios le cambió el nombre a Judá. Por Judá descienden los reyes. David era de Judá, al igual que Jesucristo es de Judá, ¿sí? De Judá descienden reyes. Hay reyes en Israel. Vamos a Mateo 1:3, dice: Judá engendró de Tamar a Fares. Tamar podemos encontrar en Génesis 38:26, es una referencia para que la busques. Y a Saras. Entonces dice: Judá engendró de Tamar a Fares y a Sara. Fares a Esrón, Esrón a Aram. En el 4 dice: Arán engendró a Aminadab, Aminadab a Nazón y Nazón a Salmón. Y acá Salmón engendró en el 1:5, engendró de Rahab a Boz. Y Rahab también es un personaje muy importante, lo puedes buscar en Josué 2, capítulo 2. Engendró de Rahab a Boz. Boz engendró de Ruth a Obed, ¿sí? Y Ruth también es otro personaje muy importante, así que bueno, es muy importante que puedas leer el libro de Ruth. Ahí sale su vida y sale lo que ella hizo, como ella dijo: tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios, siendo que ella era una descendiente de Moab, era moabita, y Dios había estipulado que ningún moabita, ¿sí?, entraría en el pueblo de Israel, pero muchos comentaristas bíblicos dicen que está refiriéndose a un moabita hombre. Por lo tanto, Ruth pudo o puede ingresar en el pueblo, y por su fe, ¿sí?, es anexada al pueblo, ¿sí?, es injertada en el pueblo de Israel, es injertada en el pueblo de la promesa. Recordemos que Dios es el Dios de Israel, ¿sí? Así que bueno, sigamos. Dice: Ruth a Obed y Obed a Isaí. En Mateo 1:6 dice: Isaí engendró al rey David. Recordemos lo que vimos más temprano del rey David. Este David que sale aquí en Mateo 1:1 es este mismo, ¿sí?, para que veas y puedas entender que David era rey. Y el rey David engendró a Salomón, ¿sí?, otro personaje muy importante. Él fue el que construyó el templo donde moraba la presencia de Dios. Y David engendró a Salomón, que fue mujer de Urías. Y es muy importante también esto que está diciendo la Biblia, porque la Biblia no esconde nada, para que veamos que también David, el rey David, con todo lo que hizo, y a pesar de que su corazón era conforme al corazón de Dios, él también pecó. Tuvo también un gran y alto precio, ¿sí? Así que lo puedes buscar. ¿Cuál fue el pecado? Lo que acá te está exponiendo la Biblia, que David tomó la mujer de Urías, ¿sí? Así que bueno, ese pecado tuvo una consecuencia grande. Y también para que entendamos que hasta el rey David, siendo conforme al corazón de Dios, siendo que él jamás negó al Dios de los ejércitos, al Señor de señores, él también necesitaba ser perdonado por sus pecados, necesitaba del Salvador. ¿Y en quién podemos encontrar la perfección? Bueno, es justamente en Jesucristo, en Yeshua el Mesías, ¿sí? Así que bueno, seguimos. Salomón engendró a Roboam, Roboam a Abías y Abías a Asa. Asa engendró a Josafat, Josafat a Jorán y Jorán a Usías. Esto es en el 1:8. Vamos al 1:9. Y Usías engendró a Jotán, Jotán a Acaz y Acaz a Ezequías. En el 1:10 Ezequías engendró a Manasés, Manasés a Amón y Amón a Josías. Josías engendró a Jeconías, y este Jeconías también es el Conías de Jeremías 22:24. Así que te invito a que puedas, ¿sí?, buscar en la Biblia este pasaje bíblico y vas a entender muchas cosas. ¿Por qué lo nombra a este Conías? Acá lo vamos a marcar. Este
Jeconías es Conías. Sobre él había una maldición, sobre su descendencia, como él había pecado, como él había hecho lo malo ante los ojos de Dios, ¿sí? Esto trajo maldición sobre su descendencia. Justamente está él en la genealogía de Jesucristo, o sea que si Jesucristo hubiera sido directamente de sangre de Conías, si no hubiese podido ser el Mesías. Pero para la gloria de Dios, Dios coloca a través del Espíritu Santo, o sea, a través del Ruach HaKodesh, el Espíritu del Santo, el viento santo, coloca al Mesías en el vientre de María, ¿sí? Así que bueno, sigamos. Dice: Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos en el tiempo de la deportación a Babilonia. Y esto sucedió, los judíos, la tribu de Judá y el remanente de Benjamín, que se habían separado de las otras 10 tribus, pecaron, hicieron lo malo ante los ojos de Dios, al igual que las otras 10 tribus, fueron llevadas por el rey de Asiria, fueron exiliados de su patria, fueron llevados presos, esclavos, y la tribu de Judá también fue llevada presa y esclava, ¿sí?, a Babilonia, y los otros fueron a Siria, ¿sí? Así que bueno, aquí vemos que la genealogía habla de la deportación a Babilonia. Esto es un hecho real, lo puedes buscar. Hay mucha información con respecto a esto en la misma Biblia, y hay libros que corroboran lo que la Biblia dice. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel y Salatiel a Zorobabel, ¿sí? Esto fue en el 1:12. En Mateo 1:13 dice: Zorobabel engendró a Abiud a Eliakim, y Eliakim a Azor. En Mateo 1:14 dice: Azor engendró a Sadoc, y Sadoc a Aquín, y Aquín a Eliud. En Mateo 1:15 dice: Eliud engendró a Eleazar, Eleazar a Matán, y Matán a Jacob. Y vamos a frenar un ratito acá en Mateo 1:16, dice: y Jacob engendró a José. Quiero que prestes mucha atención. Y dice acá: marido de María. Bien, resulta que existen dos genealogías de Jesucristo en el Nuevo Testamento. Una es aquí en Mateo 1:16 y la otra es en Lucas. Sí, vamos a ir a Lucas 3, vamos a ir, acompáñame, Lucas 3, entramos aquí en la Biblia, genealogía de Jesús, Lucas 3:23, ¿sí? Y vamos a leer un poquito aquí. Dice Lucas 3:23, dice: Jesús mismo, al comenzar su ministerio, era como de 30 años, hijo, según se creía, de José, hijo de Elí. Y acá en esta genealogía dicen que José es hijo de Elí. Y en la de Mateo, que estamos viendo, Mateo 1:16, dice que Jacob engendró a José, o sea que este José sería hijo de Jacob. Bien, esta contradicción se resuelve porque muchos no han tomado, ¿sí?, el original, no han tomado el nombre verdadero de algunas cosas, por lo tanto que no se ha entendido. Entonces aparentemente hay una contradicción en este pasaje con el que recién vimos en Lucas, pero se resuelve. Vamos acá arribita donde dice Nuevo Testamento, edición del nombre verdadero. ¿Cómo se resuelve? Vieron que dice acá en Mateo 1:16: y Jacob engendró a José, marido de María. Sí, acá le han puesto la palabrita marido, pero la verdadera palabra que está aquí explícita no es marido, sino que es Gowar. Sí, vamos acá. Y Jacob engendró a Joseph. Este Joseph era el Gowar, guardián de Miriam, ¿sí?, de María. ¿Qué quiere decir esto? Que este José que vemos acá, este Joseph, ¿sí?, este José era guardián de María, el tutor de María. Entonces esto nos da a entender que esta genealogía es por parte de María, ¿sí?
Y la genealogía que vimos en Lucas es por parte de José. ¿Sí? Vamos a Lucas de nuevo, una vez más. Lucas 3, 23. Esta genealogía que vimos acá abajo es de José. José era hijo de Elí, ¿sí? Y el otro José es Goar, el guardián de María. Muchos dicen que puede haber sido el mismo José, porque la mujer cuando nacía y era única heredera, ¿sí?, de los papás, le pasaban toda la herencia, sí, al marido. Entonces eso lo hacía tutor de María. Pero vemos que aquí dice que este José es hijo de Jacob, y en Lucas es hijo de Elí. El papá de Yeshua, el padre de Yeshua, que es el que sale en Lucas 3:23. Ese es José, el hijo de Elí. Y este José que sale aquí en esta genealogía es el Goar, lo vamos a volver a ver. Goar, el guardián, el tutor de María, ¿sí?, de Miriam. Es el nombre correcto en hebreo, Miriam. Al igual que el de Yeshua, que lo vimos más temprano, y el de Abraham. Ven que acá dice en Mateo 1:1, sigue el cursor, dice acá Abraham, ¿sí? Y vamos a ver el nombre de Yeshua. Si lo vamos a buscar, dice, estas son las generaciones de Yeshua. Aquí te lo marco para que veas, vea acá mismo dice Abraham. Bien, Yeshua, salvación. El nombre de nuestro Salvador es justamente salvación. Así que bueno, sigamos en Mateo 1:17, de manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David, ¿sí?, desde Abraham hasta David son 14, y desde David hasta la deportación a Babilonia 14, y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo son 14. Y así, de esta manera, entendiendo que este José es tutor, de María, entendiendo eso, sí nos da 14, 14 y por último 14, ¿sí? Muy bien. Hemos pasado la genealogía y vamos a ingresar al nacimiento de Yeshua, ¿sí?, de Jesucristo. Mateo 1:18 dice: el nacimiento de Jesucristo fue así: estando desposada María con José, o sea, el papá de Yeshua, de Jesús, Joseph, antes de que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Y acá en este pasajito vamos a ver algo muy importante, la palabra desposada, que es estar desposada. Bien, en ese momento, en ese tiempo, en esa época, se firmaba un contrato matrimonial. Ese, digamos, que era el civil de aquel tiempo, ¿sí? Este contrato los desposaba, ¿sí? Así que bueno, ellos estaban desposados antes de que se juntasen. ¿Ven? O sea, había un contrato firmado antes de que se juntasen. Se halló que había concebido del Espíritu Santo. El Ruach HaKodesh, así es el nombre del Espíritu, Ruach acá, Ruach HaKodesh. Es el Espíritu Santo, es la presencia misma del Señor que concibió María del Espíritu Santo a Yeshua, ¿sí? Entonces sigamos, dice en Mateo 1:19, dice: José su marido, como era justo, ¿sí? José era justo, como era justo, no quería infamarla. Esta palabrita infamarla es que no quería exhibirla públicamente, no quería que nadie pensara que ella había sido infiel, quiso dejarla secretamente. Entonces acá en el 1:20 va a decir lo siguiente, dice: pensando él en esto, él lo estaba pensando, y aquí que un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David. ¿Vieron? Joseph era también descendiente de David, ¿sí? Descendía de la tribu de Judá. No temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. O sea, es un milagro, le está diciendo. Y dará a luz un hijo y le llamará su nombre Jesús. ¿Por qué? ¿Por qué llamarás Yeshua? ¿Por qué llamarás al niño Yeshua? ¿Sí? Vamos a ver aquí. Y lo llamarás Yeshua, ¿sí? ¿Por qué? Porque él salvará a su pueblo. Para esto vino
Jesús de todos sus pecados, porque Él salvará a su pueblo de todos sus pecados. ¿Cuál es el pueblo? Esa es la pregunta de muchos. Bien, todos los que cometemos pecados infringimos la ley, lo dijo el apóstol Juan. Judá sabemos que al día de hoy está en Israel, por eso conocemos a los judíos, pero hay 10 tribus y una parte de la 11ª que están entre las naciones, porque esas nunca volvieron, ¿sí? Esas están esparcidas a través de los pueblos en las naciones. Entonces, a través de Jesús, todos estos hermanos han de conocer lo que es pecado y han de recibir al Mesías como su Señor y Salvador, y han de ser perdonados de sus pecados. Entonces Él los salvará a su pueblo. Si no dice denominación, también, esto es muy importante, no dice ninguna denominación específica, sino dice pueblo, ¿sí? Y el pueblo se llama Israel, el que vence con Dios. Así que bueno, todo aquel que en Él cree no se pierde, mas tiene vida eterna. En Mateo 1:23 dice: y aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, llamará su nombre Emmanuel, ¿sí? Y acá dice una virgen. Y es importante tener en claro que María, cuando concibió a Yeshua del Espíritu, era una mujer virgen, una mujer pura, y tal cual estaba escrito. Esto estaba escrito en Isaías 7:14. Tal cual estaba escrito, iba a nacer de una mujer virgen un niño, un hijo, al cual se le pondría por nombre Emmanuel. Bien, Emmanuel significa justamente lo que dice acá abajo, dice que traducido es Dios con nosotros. ¿Por qué Dios con nosotros? Y bueno, porque Él es la imagen misma de su sustancia, ¿sí? Él es el resplandor de la gloria, ¿sí? Él es el unigénito del Padre, ¿sí? Así que bueno, se cumple porque Él es Emmanuel, y llamará su nombre Emmanuel, Dios con nosotros, porque en Jesús está Dios con nosotros. Mateo 1:24 dice: y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer. Aquí recién recibe a su mujer, que él había recibido anteriormente. ¿Cómo es que no la conoció? Bueno, esto nos está dando a entender que él no tuvo ninguna experiencia íntima hasta que dio a luz a su hijo primogénito. ¿Qué quiere decir primogénito? Primero en orden. Entonces, si hay un primero en orden, quiere decir que hay muchos hijos más, o uno más por lo menos. Dice, no la conoció. Vamos a buscar en Génesis, ¿sí? 4:1, porque dice lo mismo con respecto a Adán. Génesis 4:1 dice: conoció a Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a su hijo Caín, ¿sí? Aquí vemos que dice conoció, ¿sí? Conoció a Adán a su mujer Eva. Bien, hemos llegado al final del primer capítulo de Mateo. Espero que haya sido de bendición para tu vida, así como lo es para la mía. Y te invito a que le pidamos al Señor que nos libre del pecado. Te invito a que le pidamos al Señor que nos perdone nuestros pecados. Te invito a que te arrepientas. Yo me arrepiento de todos mis pecados, Señor, y te pido que tu palabra, Señor, sea vida y vida en abundancia en mi vida, en mi familia, en mi andar, en mi caminar, en mi trabajo, en mi día a día. Así que te pido, Señor, que me bendigas, que nos bendigas, que bendigas a aquel que está escuchando este video y está viendo esta enseñanza. Señor, tu palabra está por encima de todos nosotros, así que te bendigo, Padre, y te damos gracias en el nombre de tu Hijo Yeshua, Jesús. Amén y amén. Bueno, te doy muchas gracias y hasta la próxima.